Audiolibros. Your Book presenta El libro negro de los Illuminati, la gran conspiración para dominar el mundo. Autor Robert Goodman. Narración a cargo de Juan. Capítulo 4. El campamento de verano de la élite global. Alex Jones, el periodista norteamericano que se infiltró en el campamento de verano del Bohemian Grove para filmar la ceremonia de apertura de unas vacaciones muy especiales para políticos, gerentes de grandes empresas y hombres del mundo del espectáculo, entre otros, declaró en un documental suyo, Martial Law, Ley Marcial, que las crónicas del Grove correspondientes al año 1914 no solo tienen una portada que lleva una esvástica, sino también declaran que el Bohemian Grove es una hermandad de la muerte alemana fundada por los Illuminati. Dicha evidencia la relaciona directamente con Skull and Bones considerada en el capítulo anterior. En su documental, Dark Secrets Inside the Bohemian Grove, Secretos Oscuros dentro de Bohemian Grove, Jones cuenta que un mes antes de que Arnold Schwarzenegger declarara que quería participar en la carrera para el puesto gobernador de California, la mayoría de los medios nacionales afirmaban que no iba a presentar su candidatura, pues el San Francisco Chronicle de 23 de julio de 2003 publicó un artículo que contradecía a los gurús políticos nacionales. El artículo afirmaba, según la información que poseemos, la jerarquía republicana favorecería a Schwarzenegger. Por lo menos, esta es la información que salió del Bohemian Grove este fin de semana, cuando se agrupaban a la salida varios políticos locales y estatales, incluso el asesor presidencial Karl Rove, que casualmente estaba allí. Para Jones, no era extraño que el actor contara con el apoyo del Club Bohemio. Después de todo, en 1986 se había casado con una mujer de sangre Illuminati, un honor que le garantizaba la aceptación como miembro poco tiempo después de casarse. Después de leer el artículo del Chronicle, Jones anunció en su programa de radio que Arnold Schwarzenegger iba a presentarse para las elecciones californianas. No sería la primera vez que el Bohemian Grove influyese en las elecciones sobre la idoneidad de los líderes políticos. En el año 2000, 2 semanas antes de la declaración oficial, la CNN informó que Dick Cheney iba a presentarse para las elecciones nacionales junto a George Bush. La CNN sostenía que había conseguido cierta información de unas personas presentes en el campamento del Bohemian Grove donde se enteraron de la elección de Cheney, gracias a George Bush, padre, y Colin Powell. Otras decisiones políticas acordadas en el Bohemian Grove afectaban al programa de Star Wars, Guerra de las Galaxias, en 1978, así como a la creación del Proyecto Manhattan varias décadas antes. Sin olvidar que antes de que Alan Greenspan fuera nombrado presidente de la Reserva Federal, mantuvo el primer contacto con el Bohemian Grove. El documental de Jones es una seria denuncia de los políticos, ejecutivos y otros miembros del Bohemian Club. El Washington Times, las revistas Spy y otras publicaciones prestigiosas han denunciado las orgías homosexuales y rituales extravagantes que se celebran en el Bohemian Grove. Incluso algunos periódicos han documentado la migración anual de prostitutas de lujo de ambos sexos desde América y Europa a la ciudad de Monterrey, una especie de oasis para los miembros exclusivamente masculinos del Bohemian Club. Jones afirma que es difícil encontrar este tipo de información en los medios de comunicación controlados. Las insólitas aventuras en el Bohemian Grove. El 15 de julio de 2000, Alex Jones y Mac Hudson,
Equipados con 2 cámaras de video y disfrazados de miembros del Bohemian Club, se infiltraron en la finca del Bohemian Grove para poder mostrar al mundo lo que hacen los señores que ostentan el poder. Jones contó que el campamento más exclusivo del mundo está formado por grandes cabañas de madera construidas en la pared de un desfiladero al pie de una cadena de colinas y acantilados de más de 100 metros de altura. A la finca se entra por una única puerta en la zona norte por una carretera asfaltada, la Bohemian Avenue, Avenida Bohemia. A unos 100 metros de la entrada principal, Jones y Hudson se bajaron del coche y encontraron una especie de fosa. Toda la zona al lado de la carretera hasta el pie de los acantilados había sido excavada e inundada de agua. Con cierta dificultad, pudieron cruzar esta zona pantanosa y después de trepar por un terraplén se encontraron en un gran aparcamiento, supuestamente utilizado por los empleados del Bohemian Grove. A unos 100 metros de este lugar había otro aparcamiento lleno de coches de lujo y supuestamente para el uso de los miembros. Después de evitar los 2 primeros puestos de seguridad, los 2 investigadores decidieron coger una de las camionetas del Grove que se emplean para llevar a los miembros del club bohemio a su alojamiento. Pasaron por el puesto de seguridad principal y se encontraron dentro del Bohemian Grove. Al cabo de unos minutos se bajaron del vehículo para poder esconderse mejor entre los árboles y esperar la noche. Con la llegada del atardecer comenzaron a oír cantos que subían desde el desfiladero. Al caminar en la dirección de estos sonidos, vieron miles de hombres ebrios cantar debajo de los enormes secuoyes. Se veían grandes cráneos colgados de los focos, búhos satánicos con ojos iluminados y otros adornos relacionados con la muerte. La multitud empezó a dispersarse utilizando diferentes caminos hacia el lago. Jones y Hudson se mezclaron entre un grupo de hombres que se dirigían a la orilla oriental a unos 100 metros de su extremo norte donde se encuentra de pie la estatua de Molech, dios búho, de 11 metros de altura y un altar negro. El sol se había puesto detrás de una colina y el paraje estaba tan oscuro que ni siquiera se veía la otra orilla del lago. Se empezó a levantar la niebla y sobre el agua volaban bandadas de murciélagos. De repente, del interior del bosque aparecieron primero varias antorchas, flanqueando a unos 60 sacerdotes vestidos de negro con sus caras pintadas de blanco y, entre ellos, un hombre cuyas vestiduras representaban la muerte, el cual tiraba de una especie de carro en cuyo interior había un cuerpo atado. En la ribera occidental del lago se habían desplegado grandes cortinas negras que pendían de los árboles y el carro y los sacerdotes se pararon detrás de ellas. En ese punto, la multitud empezó a corear, quemarle otra vez. Va a recibir lo que merece. Durante 10 minutos no sucedió nada y reinó el silencio salvo algunos gritos de los ancianos allí presentes que decían, quemar a este bastardo, matarle, eso es lo que se merece. A unos 100 metros de donde estaban Jones y Hudson, en el lado norte, el dios búho permaneció en silencio. Nadie le estaba prestando atención. Todo el mundo parecía extasiado fijando la vista en lo que sucedía detrás de las cortinas negras. Jones no puede afirmar si se trataba de un muñeco o un ser humano, sí que vio cómo el búho se iluminaba gracias a unos focos y desde detrás de la estatua salieron corriendo unos 100 sacerdotes vestidos con túnicas negras, la mayoría, pero también las había rojas, plateadas o verdes. A continuación, el sumo sacerdote hizo su aparición y recitó distintas oraciones de los muertos. Tras adorar al búho durante unos 20 minutos, habló sobre las bondadosas ciudades de Tiro y de Babilonia. Era precisamente en el reino de Babilonia,
junto con la ciudad de Caná donde hace miles de años solían quemar niños y niñas ante el dios Bujo Molech. Como parte de la espectacular representación, en la orilla occidental se vio un barco antiguo de los empleados para surcar ríos que avanzaba con un largo remo que impulsaba el hombre disfrazado de muerte. Atado a la proa estaba el cuerpo inerte. Al llegar a la orilla, el cuerpo fue entregado al sumo sacerdote que esperaba a los pies de la estatua. A continuación, 2 sacerdotes con túnicas negras acariciaron el cuerpo sacrificial colocándolo delante de Molech. Del cuerpo salió una voz suplicando que no le matara, un ruego que oía todo el mundo por medio del sistema de altavoces. No hubo misericordia y lo colocaron sobre el altar. El sumo sacerdote ordenó quemar el cuerpo, llamado Dolkar, despreocupación. Sobre el altar había una lámpara grande de piedra que ardía y que se conoce como la llama eterna. El sumo sacerdote encendió una antorcha con esta llama. A pesar de las reiteradas peticiones de misericordia, el sumo sacerdote bajó por los escalones al lado del altar y prendió fuego a la pira bajo el cuerpo. Decía a la multitud que leería las señales en los restos una vez consumido el fuego, una antigua tradición oculta. El cuerpo seguía gritando y chillando de dolor mientras su carne ardía y decenas de pequeñas cruces metálicas al lado de la orilla del lago empezaron a quemarse. Jones contaba posteriormente, por tanto, allí estaba yo, testigo de una escena sacada de una de las pinturas de Bosco, visiones del infierno, cruces metálicas que ardían, sacerdotes vestidos de rojo o negro y el sumo sacerdote con una túnica plateada y una capa roja, un cuerpo que ardía mientras gritaba de dolor, un gran búho de piedra, líderes del mundo, banqueros, los medios de comunicación y los directores de la educación nacional, todos participando en esta ceremonia. Era una locura total. El ritual terminó y los hombres de más edad volvieron a una gran sala entre los árboles. Jones y Hudson salieron del Bohemian Grove, casi corriendo y sin encontrar ningún obstáculo. El documental puede verse en internet en la página web de Jones y ha sido transmitido en el Canal 4 británico. Fuertes acusaciones. Según el investigador Anthony Sutton, 3 en el Phoenix Letter de octubre de 1996, existen rumores de las extrañas actividades que se celebran en el Bohemian Grove durante los campamentos de verano. Dichas actividades pueden incluir secuestros de menores, violaciones, pedofilia, sodomía y asesinatos rituales. Según Cathy O'Brien en su libro Transformation of America, América bajo hipnosis, ella y otras, esclavas mentales, fueron obligadas de satisfacer las perversiones de sus amos en el Bohemian Grove. En los últimos 20 años otras víctimas están liberándose de su control mental gracias a los docenas de especialistas dispuestos a romperlos, muros mentales, impuestos mediante técnicas crueles de lavado de cerebro desde la más tierna infancia. Las noticias sobre barbaridades perpetradas directa o indirectamente por organismos gubernamentales forman parte de la ingente cantidad de información que se maneja hoy en día. Aún amontonadas entre otros cientos de fragmentos informativos, no deja de sobrecoger la perversidad de algunos métodos que determinadas entidades utilizan sobre texto de un bien común o pervirtiendo el modo de llegar a unos dudosos fines humanitarios. Sirvan estas líneas como denuncia de unas prácticas inhumanas realizadas en nombre de la seguridad nacional por los gobiernos de Estados Unidos y Canadá. Lo más vergonzoso del asunto es
que mientras se criticaban las monstruosidades del Tercer Reich, no menos atroces procedimientos eran utilizados desde 1945 por dos de los gobiernos más poderosos del planeta. Desde entonces, cientos de víctimas, sobre todo estadounidenses y canadienses, y en su mayoría mujeres, han sido torturadas física y mentalmente, sufriendo humillaciones sexuales y siendo sometidas a los procedimientos de control mental más salvajes, con el objetivo de conseguir los mercenarios ideales, los ejecutores de los trabajos sucios del gobierno. Estos experimentos se han venido realizando en campos secretos de manera clandestina, ya que atentan contra toda ley natural o humana, el Código de Nuremberg, política oficial estadounidense desde 1946, el juramento hipocrático y el sistema judicial de los países eufemísticamente denominados libres. También violan las pautas establecidas para las investigaciones biomédicas y psicológicas en seres humanos financiadas por el gobierno federal. A pesar de ello, muchos profesionales que han participado en estos experimentos de tortura, bien por intereses propios o actuando bajo coacción, no están dispuestos a divulgar la información que poseen, y por tanto, los responsables siguen en la sombra, libres para seguir experimentando. En marzo de 1995, la psiquiatra norteamericana Valerie Wolf y dos de sus pacientes, víctimas desde la infancia de los experimentos mencionados líneas arriba, comparecieron ante la Comisión Presidencial sobre Experimentos de Radiación Humana. Después de consultar más de 40 terapeutas por todo el país, Wolf documentó los nombres de los proyectos de investigación y los nombres de las personas involucradas. Las dos supervivientes, Claudia Mullen y Kreste Nicola Abner, declararon que fueron sometidas a descargas eléctricas, medicación alucinógena, desarticulación de sus extremidades, actos sadomasoquistas, hipnosis y privación sensorial. Cuando las sesiones de tortura acababan, eran encerradas en jaulas con y sin monos donde eran violadas sistemáticamente. Al final de su declaración, la comisión recomendó que se hiciera una investigación de los hechos. Según la ONG norteamericana XMC, Comisión de Consejos para los Supervivientes de Experimentación Humana y Control Mental, el gobierno no ha hecho declaración oficial alguna sobre la comparecencia de Valerie Wolf y sus pacientes, y los medios de comunicación no dieron cobertura de ningún tipo a estos acontecimientos. Por este motivo, XMC quería obligar, mediante un lobby, grupo de presión, a que el gobierno reconociera públicamente las atrocidades cometidas en nombre de la seguridad nacional. Para indagar en estos casos, quiero en estas líneas profundizar en el origen de esta clase de control mental, los objetivos que persigue y su relación con la instauración pretendida de un gobierno mundial único en un futuro cercano. El programa Monarch. Al acabar la Segunda Guerra Mundial, el presidente Truman facilitó el secuestro de más de 2.000 científicos y personajes de alto nivel procedentes de la Alemania nazi en la operación conocida como Paperclip. Entre ese numeroso grupo se encontraba el criminal de guerra Josef Mengele, célebre no solo por sus experimentos genéticos en Auschwitz, sino por su investigación en control mental realizadas en el Instituto Médico Kaiser Wilhelm de Berlín. Ya en Estados Unidos, y según el investigador norteamericano Ron Patton, Mengele continuó su trabajo y enseñó a otros sus conocimientos de control mental. En 1953, el proyecto MKUltra de la CIA incorporó la documentación aportada por el criminal de guerra,
con el objetivo de preparar asesinos políticos utilizando cobayas humanas sin el consentimiento de los afectados. Aunque este proyecto ya no está operativo, existen evidencias que apuntan a técnicas de programación mental continuadas, apoyadas en la inducción de traumas en la infancia de los sujetos del experimento, para conseguir los mismos resultados. Se provocaba la aparición de síndrome de personalidades múltiples, SPM, definido por la Asociación Americana de Psiquiatría como sigue: 1. Aparición de dos o más personalidades distintas. 2. Control del comportamiento de la persona por al menos dos de estas personalidades. 3. Incapacidad de recordar información personal importante no explicable por el olvido ordinario. 4. Estado no inducido por sustancias o tratamientos médicos convencionales. El mero hecho de crear intencionalmente este síndrome recurriendo a niños inocentes como materia prima es un crimen contra la humanidad que no debe quedar impune. Estas prácticas formaban parte del programa Manerk, y su existencia ha sido comprobada y corroborada por numerosos supervivientes que relataron sus vivencias en sus libros, como Cathy O'Brien en Transformation of America, Bryce Taylor en Star Cine y K. Sullivan en MK. El Astian supone la creación de personalidades alternativas, llamadas alters, o fragmentos de personalidad que pueden emplearse para diferentes tareas, normalmente actividades ilegales como el tráfico de narcóticos, mensajería política o asesinatos. Estos alters no tienen relación entre sí y ocupan compartimentos cerebrales estancos. Cada alter tiene un código de acceso, que puede ser una secuencia de tonos, una nana, un eslogan publicitario o una mera señal de la mano. Los investigadores norteamericanos Fred Spreemeyer y Cesco Wheeler afirman en su libro Illuminati Formula Used to Create an Undetectable Total Mind Controlled Slave, la fórmula Illuminati para crear esclavos controlados mentalmente, que el éxito del programa Manerk se debe a que los distintos alters se ignoran entre sí y pueden asumir el control del sujeto alternativamente. Las barreras de amnesia construidas por distintos traumas actúan como un escudo protector que impiden descubrir la identidad de los controladores. A pesar de ello, el programa no ha conseguido los objetivos perseguidos. La captura de las memorias fotográficas de los supervivientes está ayudando a reconstruir los detalles de los abusos y convirtiendo a las víctimas pasivas en activos denunciantes de las atrocidades ideadas para el nuevo orden mundial. Vínculos con crímenes satánicos. El investigador norteamericano Uri Doubenko cree que las cifras de niños desaparecidos y el aumento del abuso sexual infantil y la pedofilia en todo el mundo están relacionados con la existencia de una red organizada de criminales de alto nivel, que controlan los sistemas legales de varios países desde la sombra. Por otra parte, el exjefe del FBI, ahora investigador privado, Ted Gunderson, declaró que uno de los artífices de los crímenes contra la infancia es el movimiento satánico actual. En su video, Satanism and the CIA's International Trafficking in Children, Satanismo y Tráfico Internacional de Niños realizado por la CIA, Gunderson cuenta que los escritos de Aleister Crowley servían de fuente de inspiración a los satanistas. En particular, el texto siguiente, que pertenece al libro Sacrificios de Sangre, de Crowley, dice así: no sería aconsejable condenar como irracional la práctica de algunos salvajes de sacar el corazón e hígado del adversario y comerlos mientras aún están calientes. En todo caso,
respondía a la teoría de los antiguos magos de que cualquier ser vivo es un almacén de energía que varía según el tamaño y salud del animal en cuestión. Cuando éste muere, la energía se libera inmediatamente. Para realizar los rituales de la más alta espiritualidad, se debe elegir una víctima que pueda poseer la mayor cantidad de energía y un niño varón, inocente, puro y de probada inteligencia, sería la víctima más satisfactoria. Gundersen insiste en que muchos niños desaparecidos en Estados Unidos terminan en ceremonias satánicas donde los sacrifican. En su opinión, hay más de 3 millones de miembros activos de sectas satánicas en Norteamérica. Esta cifra es el resultado del estudio estadístico realizado sobre la base de los datos de zonas como South Bay, en Los Ángeles o Iowa City, en el estado de Iowa. En su video afirma que entre 50.000 y 60.000 individuos son sacrificados todos los años durante las 8 fiestas satánicas. Antes de jubilarse en 1979, Gundersen fue agente jefe especial del FBI en Los Ángeles y tenía bajo su mando unas 800 personas, gestionando un presupuesto anual de más de $24 millones. Desde entonces, como investigador privado, ha denunciado el papel de la CIA en el tráfico de drogas, secuestro y tráfico de niños, control mental y crímenes satánicos. Tras descubrir varios casos de manipulación judicial, donde se condenó a inocentes, llegó a la conclusión de que existe una conspiración en Estados Unidos que se nutre de la pornografía, el narcotráfico, la pedofilia y el secuestro organizado de niños. En su opinión, el movimiento satánico es una amenaza global real para todos los países, ya sean democracias o no, ya que su intención es controlar el planeta corrompiendo a la infancia y controlando mentalmente a la población. Esta aseveración no parece descabellada si reflexionamos sobre las palabras de Aleister Crowley, extraídas de su libro, La ley es para todos. Además, la Bestia 666, haciendo referencia a sí mismo, aconseja que todos los niños desde su más tierna infancia sean acostumbrados a contemplar todo tipo de actos sexuales, así como el proceso del parto en sí, para que la niebla de la falsedad y el misterio no embrutezca sus mentes entorpeciendo el desarrollo de la construcción simbólica inconsciente. Opiniones oficiales. En su libro Starcine, Bryce Taylor cuenta que 2 psicólogos que tratan a víctimas del programa Manner que enviaron a la oficina central del FBI de Washington un dossier con 2 casos completamente documentados con pruebas de crímenes, dando nombres y lugares de las programaciones. La respuesta del director del FBI recogida en el libro es como sigue: no hay pruebas de que en los últimos años existe en suelo norteamericano una secta organizada ni red clandestina ilegal. Por tanto, esta oficina entiende que no hay delitos de abuso ritual que haya que investigar. Taylor y sus psicólogos interpretan que las altas esferas del FBI bloquean cualquier denuncia interpuesta contra el programa Manner. Teniendo en cuenta la postura oficial de este organismo, no es de extrañar que el agente especial supervisor del FBI, Kenneth V. Lanning, de la Unidad de Ciencias del Comportamiento del Centro Nacional de Análisis de Crímenes Violentos, niegue la existencia de abusos rituales satánicos en su Guía del Investigador de Alegaciones de Abuso Ritual Infantil, publicada en 1992. Este especialista considera que los abusos rituales de carácter satánico se encuadran dentro del trastorno psicológico denominado síndrome de obsesión compulsiva. En un reciente artículo publicado en Estados Unidos,
Uri Doubenko dice que si Lanning se hubiera molestado en entrevistar a creyentes auténticos, hubiera descubierto que esta religión se apoya en las ejecuciones rituales, la comisión de torturas y asesinatos en honor a Satán, con el objetivo de obtener premios futuros de su oscuro protector. Algunos piensan que el mismo Lanning simpatiza ocultamente con estos grupos y de ahí su insistencia en negar toda evidencia de su existencia. Por otra parte, un gran número de psicólogos norteamericanos acusa a estos colegas de inducir en sus pacientes memorias falsas, difíciles de distinguir de las reales. Si como fuere, no solo en Estados Unidos. En otros países también se están creando ONGs en defensa de estas víctimas para ayudarlas a reencontrar el equilibrio y denunciar a las autoridades los desequilibrios sufridos. Esperemos todos que este nuevo siglo traiga consigo el final de estas atrocidades cometidas contra seres inocentes en nombre de la ciencia y la seguridad nacional. A pesar de las opiniones oficiales de la FBI y de varios psicólogos norteamericanos acerca del abuso ritual de miles de niños y niñas estadounidenses, en las siguientes líneas traduzco una carta que me escribió el mencionado Ted Gunderson en respuesta de una carta mía. Decía el 14 de marzo de 1999, estimado Dr. Gottman, lo siento por la demora en contestar su carta. Adjunto información sobre mis productos. Hay mucha información y documentación sobre el tráfico internacional de niños/niñas. He marcado con rotulador los libros y videos más significantes. No tengo correo electrónico, vivo en el pasado, así contesto por carta. La CIA está involucrada, así hay que proceder con mucho cuidado. También está involucrada con las drogas. Atentamente. Ted Gunderson P. de la CIA también está metida en el programa de control mental conocido como MKUltra. Considerado lo expuesto en las páginas anteriores, parece justificado que se lleve a cabo una investigación policial a fondo sobre las actividades y rituales celebrados en Bohemian Grove a pesar de la Ley de Seguridad Nacional de 1947 que prohíbe cualquier investigación de estas denuncias. La organización que lucha contra el Bohemian Grove, el Bohemian Grove Action Network, Red de Acción contra el Bohemian Grove, lucha desde hace 25 años contra uno de los clubes más poderosos del mundo. En su hoja informativa expone las actividades y la ubicación del Club Bohemio y el Bohemian Grove. Además cuenta quiénes son sus miembros actuales y a quienes representan. También habla de los rituales celebrados en la finca e informa al interesado sobre la reunión anual que congrega a los hombres más poderosos del país. Una de las actividades más relevantes son las conferencias al lado del lago. En opinión de esta asociación no se deben permitir estas reuniones, basándose en un argumento totalmente razonable. Cuando personas poderosas trabajan juntas, llegan a ser aún más poderosas. Los miembros de Bohemian Grove son cada vez más ricos, mientras la clase media se va empobreciendo. Estos dueños del dinero son los que deciden en sus reuniones del Bohemian Grove las subidas y bajadas de los precios, mediante su control de la banca, el suministro de divisas y los mercados, y son ellos que se benefician, a pesar de las fluctuaciones del mercado. Determinan los derechos de los estadounidenses, qué leyes aprobar y qué jueces nombrar. Deciden los candidatos presidenciales a vender al público a través de sus medios de comunicación. Muchos asuntos importantes no aparecen en la prensa,
pero se discuten a fondo en el Bohemian Grove. Esta asociación se pregunta en su hoja de información si existe una verdadera democracia cuando tanto poder se acumula en tan pocas manos y si hay diferencia entre los sectores públicos y privados cuando los miembros del gobierno proceden de los consejos de administración de las grandes empresas. Sigue diciendo que el gasto de billones de dólares en armamento no representa la voluntad de la gente y que la ciudadanía estadounidense está ante la voluntad de General Electric, General Dynamics y los otros contratistas de armas representados en el Bohemian Grove. Conclusiones. El Bohemian Grove es el lugar donde cada mes de julio se debaten y deciden importantes asuntos relacionados con la política estadounidense. Es, para Estados Unidos, lo que el Club Bilderberg para Europa. La única diferencia es que en el segundo caso no se reúnen más de 3 días y no se tiene conocimiento hasta la fecha de que se celebren rituales extraños. Las denuncias que parecen vincular algunas actividades con abusos y asesinatos de mujeres y niñas son imposibles de comprobar hoy por hoy, ya que la Ley de Seguridad Nacional de 1947 está aún vigente y no se permiten investigaciones de ninguna clase. De ser ciertas estas acusaciones, estaríamos ante otro frente de los Illuminati, cuyos miembros sacian su sed de sangre en los rituales celebrados en este campamento de verano para la élite global.